La creencia en la separación. Una parte del Dios perfecto e indivisible se separó de su fuente y se hizo independiente, y por lo tanto externo al todo. Un curso de milagros nos dice que este acontecimiento de la separación fue evolucionando hasta llegar a convertirse en el sistema de pensamiento del ego y el mundo. Este descenso al infierno o caída fue una serie de fragmentaciones que ocurrieron dentro de esta mente separada. Este proceso no ocurrió en el tiempo, sino que todo ocurrió ya. Y en realidad en el sueño aún está ocurriendo simultáneamente y no en secuencia, en una mente separada que jamás existió realmente. Esta aparente sucesión de divisiones no puede ser entendida por nuestro cerebro linealmente programado. Entonces pareció que el pensamiento de separación surgió en la mente del Hijo de Dios, aunque en realidad nunca ocurrió. En la perfecta unidad del cielo pareció introducirse este único pensamiento loco, en el cual el Hijo de Dios decidió ser diferente de su Padre. En ese instante de locura, concibió establecer una voluntad y un yo independiente de él. Recordemos que la separación ocurrió en la mente, no en el cerebro del Hijo de Dios. Es como si el Hijo de Dios hubiese pensado: ¿es esto todo lo que hay? ¿Puede haber un opuesto a la realidad? Tiene que haber algo más aparte del cielo. Quiero ser mi propio creador y mi propia causa. Dios tiene un solo hijo, y cuando el pensamiento de separación pareció surgir, lo hizo en la mente de este único hijo. Así pues, podemos decir que en la separación original solo hubo un pensamiento. Inherente a este pensamiento de separación es el deseo de ser Dios, de ser autocreado en vez de ser Dios creado, el deseo de crear la realidad por cuenta propia. El Hijo olvida quién es Él como Cristo e ignora su propia realidad. Una característica esencial de la dinámica de división del ego es esta: cuando la mente se divide, olvida aquello de lo cual se separó y solo retiene en su conciencia aquello en lo cual se convirtió al separarse. El Hijo de Dios, después de esta primera división, olvidó de dónde procedía y quién es verdaderamente como Cristo, y ahora solo recuerda su identidad como un yo separado. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar lo que olvidamos, nuestra identidad como Cristo, y a olvidar lo que recordamos, nuestra identidad como ego. Es decir, que esta primera división ocasiona que al Hijo le dé amnesia de su fuente, y esto es lo que podemos llamar un velo de olvido. Entonces, en la primera división, pareció como si la mente una de Cristo se hubiese dividido en dos y dejada a mente, con mayúscula, y mente, con minúscula, como realidades coexistentes. La mente, que ahora parece haber llegado a la existencia, aislada por su cuenta y como una entidad separada, ahora se convierte en dos, una mentalidad correcta y una mentalidad errada. Puesto que la separación tuvo lugar en la mente, Dios situó su respuesta donde se necesitaba, en la mente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vínculo de conexión con Dios. El Espíritu Santo no es una persona, sino una presencia constante que radica dentro de cada mente que aparenta estar separada, una lejana memoria de nuestra fuente, la cual nos llama continuamente como una canción olvidada, presente aún más allá de todos los intentos del ego por ahogarla mediante sus estridentes chillidos y gritos. La función del Espíritu Santo es como una memoria que nos vincula de nuevo con Dios. Es similar a la función que nuestros recuerdos cotidianos tienen, los cuales nos conectan con acontecimientos o relaciones que ya no están físicamente aquí. Es como si los que amamos estuvieran aún aquí. Así es como el Espíritu Santo nos recuerda que Dios es uno con nosotros todavía y que no sucedió nada que rompiera esta relación. El amor de Dios no hace nada,
es simplemente un constante estado o presencia en nuestro sueño al cual llamamos Espíritu Santo. Hay una parte entre estas dos mentes, ego, Espíritu Santo, que elige entre estas dos, que es el tomador de decisiones. Este es el tú a quien Jesús le habla y a quien exhorta a que elija otra vez. El tomador de decisiones se ve enfrentado con estos pensamientos, los cuales se excluyen mutuamente. El pensamiento de grandiosidad del ego y el recuerdo de la grandeza de Dios, y tiene que tomar una decisión, y una vez se ha tomado, será una decisión en la cual se creerá y a la cual le otorgará realidad. El ego ahora se encuentra en grave peligro, puesto que se enfrenta a la total extinción si el tomador de decisiones corrige su error y hace la elección correcta. El miedo real del ego no es al Espíritu Santo, de quien él no conoce nada, pero es consciente de un poder superior al suyo, al cual él le debe su existencia, y este poder es la mente del Hijo, que ha elegido, a través del tomador de decisiones, creer en el sistema de pensamiento del ego. Sabe que en cualquier momento el Hijo de Dios puede retirarle su creencia y entonces desaparecería. Esta es la amenaza que experimenta el ego. Esto es lo que aterra al ego. Por lo tanto, el ego tiene que mantener oculto de la conciencia del Hijo este poder mediante esta estrategia. Volverá al Hijo de Dios un ser insensato, sin mente, pues si no es consciente de que tiene una mente, ¿cómo es posible que cambie de mentalidad? El miedo conduce a la crueldad, por lo tanto el ego tiene que contraatacar para asegurarse de que el Hijo no se dé cuenta de que cometió un error y cambie de idea y elija al Espíritu Santo. El ego quiere que el Hijo siga creyendo en el cuento de la separación. Para eso pone en marcha su plan. Le dice al Hijo de Dios: mira dónde te encuentras al rehusar aceptar los regalos de tu Padre. Has cometido un pecado. Tu individualidad fue comprada a un precio muy elevado. Has destruido el cielo. Has asesinado a Dios. Este es el comienzo de la culpa, el horror de creer que hemos pecado en contra de Dios. La muerte de Dios y el fin del cielo fue el resultado inevitable de la necesidad del Hijo de preservar su identidad especial. Su egoísmo fue el pecado que fue la causa, la extinción del cielo fue el efecto. Es este especialismo lo que constituye la suma y la sustancia de este mundo. Estos pensamientos abruman la mente del Hijo, por eso los reprime, quedándole así la conciencia de las aterradoras consecuencias de sus acciones. El ego le dice al Hijo que la voz del Espíritu Santo es la engañosa voz del odio, la venganza y de los celos. Ahora el Hijo siente miedo, la culpa y el miedo se convierten en los principios reinantes en su mente, pues el amor y la verdad han sido negados y distorsionados, siendo ahora lo opuesto. El ego es el pensamiento de separación hecho real por nuestra creencia en que el pecado es real. Es la creencia de que no solo nos hemos separado de nuestro propio Creador al destruir al verdadero Creador, sino también de usurpar su función como primera causa y fuente de toda la creación. Una vez que el Hijo de Dios elige el sistema de pensamiento del ego, el Hijo se vuelve ese sistema de pensamiento. El Hijo cree que la separación es real y se percibe como un yo limitado, fragmentado y pecaminoso. La memoria de su inocente y verdadero ser ha desaparecido y el Hijo ahora se ha identificado con este yo pecaminoso, culpable y aterrado. Es decir, que el Hijo de Dios se ha vuelto ahora el victimario pecaminoso lleno de culpa. Su miedo aumenta al pensar en el castigo que su culpa le dice que merece por su pecado. Entonces el Hijo se vuelve hacia el ego y le dice: me gusta mi individualidad y unicidad, pero no me gusta esta terrible carga de pecado, culpa y miedo. Quiero quitarme esta angustia, pero sin perder mi individualidad. Pero, ¿dónde poner esta culpa? ¿Dónde si no existe nada ahí fuera? Entonces el ego le dice:
Proyecta esa culpa fuera de ti mismo. Esto quiere decir, puesto que no existe más que una sola mente, que el hijo cree que puede engendrar otro yo, el cual es la imagen espejo de sí mismo. Esta parte rechazada ha encontrado ahora una nueva casa, alguien o algo en lo que depositar esta carga de culpa. Así se ha convertido en otro, un individuo libre de pecado. Entonces, este primer yo se ha separado y proyectado y dividido en dos nuevos yo, uno pecaminoso y otro libre de pecado, con el cual ahora el hijo se identifica. Así, lo que una vez fue uno, ahora se ha convertido en dos, y al menos en el sueño, estos dos se han separado para siempre de su yo original. No obstante, el hijo termina aterrado de esa imagen que proyecta y olvida de dónde proviene ese miedo. Este plan, desde el punto de vista del hijo, ha fracasado. Las defensas dan lugar a lo que quieren defender. El miedo simplemente ha conducido al miedo. El problema es que el hijo no sabe que el plan ha fracasado. Esto no es real, sino simplemente una creencia en la que se piensa que es real. Lo que le da poder al ego es la creencia del hijo, o tomador de decisiones, en él. En sí, de por sí, el ego es impotente, no puede tener poder alguno. Habiendo olvidado la división, el hijo inocente, con el cual se ha identificado, ahora cree que está enfrascado en un combate mortal contra un Dios que lo destruirá. E inconscientemente él sabe que Dios lo hará porque él lo inventó de esa manera. El Hijo de Dios, dormido, ha olvidado las figuras oníricas que él ahora llama reales, que no son más que figuras fragmentadas, cuyos orígenes yacen sepultados en su mente onírica. Si el hijo mirase en su interior, se daría cuenta de que el ego no existe en absoluto. El no mirar al ego es lo que sostiene este sistema de pensamiento. No mirar es lo mismo que negar o reprimir. El Hijo de Dios ahora está identificado completamente con el ego y abandona su mente. Considera ahora que su actual hogar en la mente es un lugar muy peligroso. Ya en este punto, la mente del hijo es consciente solo del sistema de pensamiento del ego, puesto que el recuerdo de Dios ha sido sepultado bajo la culpa, el pecado y el miedo. Y ahora, con esta separación final, se desata todo el infierno, literalmente, con cada fragmento aparentemente encajonado en la forma y concebido para que esté solo. Este es el estado final de la separación de Dios, que verdaderamente es el infierno y del cual ahora ciertamente parece que no hay redención. Cada fragmento lleva consigo la totalidad del sistema de pensamiento del ego y el del Espíritu Santo. El plan secreto del ego para salvar al Hijo de Dios consistía en retener el problema del miedo, pero moverlo de la mente al cuerpo. El huir del campo de batalla de la muerte, que era la mente del Hijo, y fabricar un mundo y un cuerpo en el cual pudiese esconderse aparentemente y escapar del sufrimiento y de la muerte. Pero esto no resolvió su situación.